Muy buenas tardes nuevamente a todas, a todos quienes están conectándose esta tarde con nosotros aquí en el Museo Franz Mayer. Es para nosotros un gusto contar con su presencia en esta primera conferencia en torno a la exposición Tesoros de China, Porcelana y Artes Decorativas. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Ibarra, que muy amablemente nos ha accedido a compartir con nosotros la conferencia de esta tarde. Voy a leer una breve semblanza curricular del doctor Ibarra, quien es profesor titular de Historia Económica en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Es doctor en Historia por el Colegio de México y postdoctorado en la Universidad de California en San Diego. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 2, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2002. También preside la Asociación Mexicana de Historia Económica AC y es vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. En la UNAM imparte cursos de Historia Económica de México, Historia Global, Historia Fiscal y Monetaria. Es tutor de los posgrados de Economía e Historia en la UNAM y del Colegio Internacional de Graduados en la Universidad Libre de Berlín en Alemania. Entre sus publicaciones más recientes, pues destacan los libros Actores Sociales, Redes de Negocios y Corporaciones en Hispanoamérica, siglos XVII al XIX, publicado por la UNAM y Bonillas Artigas. También el libro Mercado e Institución, Corporaciones Comerciales, Redes de Negocios y Crisis Global, Guadalajara en el siglo XVIII, publicado entre la UNAM, la Universidad de Guadalajara y el CONACYT. Asimismo, pues destacar los artículos El mercado interno novohispano en el diluvio, Guerra Civil, Comercio Directo y Reorganización Espacial, 1813 a 1818, publicado en América Latina en la Historia Económica. También La crítica como anticipación, la producción del conocimiento histórico y el ocaso del marxismo académico en América Latina. Y por último, Global Trafficking and Local Bankruptcies and Spanish Slave Trade in the Río de la Plata, 1786-1790. Y el doctor Ibarra va esta tarde a hablar con nosotros sobre China en el Nuevo Mundo, el comercio de artes chinas de Nueva España a Buenos Aires. Querido Antonio, pues a nombre de nuestra directora Alejandra de la Paz, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, con nuestra amable audiencia que se conecta esta tarde, y sin más, te cedemos la palabra. Muchas gracias, estimado Abraham, al Museo Franz Mayer, a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Bueno, para mí es realmente un gusto porque el Museo Franz Mayer es uno de mis museos favoritos y es siempre, desde hace años, un punto de inspiración, pongámoslo así, ¿no? Es un museo que produce ideas y que transporta al pasado. Como historiador económico, hago una lectura de ese museo y esa lectura siempre pone el acento quizá en algo de lo que me gustaría hablar la sesión de hoy, que tiene que ver con la circulación, el movimiento de estas mercancías, visto desde una historia económica que no es tan obtrusa como números y modelos, sino que quiere ser un acercamiento comprensivo, un acercamiento de época, y también encontrar algunas de los contratiempos y paradojas de esta integración global. Una integración global vista desde América. Y ese es un poco mi punto sobre el cual quisiera esta tarde hablar con ustedes. Bueno, creo que para todos nosotros un dato de época es el hecho de que China se ha revelado como un nuevo centro del mundo.
Y eso evidentemente que tiene que ver no solamente con la evidencia del poder económico y político de China contemporánea, sino también de algo que estamos empezando a vivir como un proceso, digamos, de reconfiguración de nuestro conocimiento del mundo. Nos estamos alejando de una historia centralmente europea, una historia que ha sido confeccionada en una narrativa desde el capitalismo occidental, y que solapó en gran medida el desarrollo, las peculiaridades y la enorme importancia que tuvo Oriente en su conjunto, pero China en particular. Quizá a partir de este siglo, notablemente el año 2000, los estudios sobre China se han intensificado y se ha convertido prácticamente en un área de conocimiento, no solamente de los sinólogos como expertos en la cultura, en el gobierno, en la historia china, sino también, por decirlo así, ha invadido otras áreas de conocimiento. Y al invadir otras áreas de conocimiento nos ha hecho replantear nuestra narrativa y abrirnos a una lectura crítica sobre China. De alguna manera, La Gran Divergencia, este libro que se publicó en el año 2000, y los títulos que han seguido a esta visión de la Gran Divergencia, la pregunta de por qué China no se industrializó cuando tenía todas sus capacidades económicas para constituirse en la gran potencia mundial, ha sido un cuestionamiento que ha empujado a los historiadores a poner el acento en ver esas conexiones de una enigmática China que se nos presenta desde Occidente como un gran misterio, un gran acertijo a descubrir. Pero quizás sea esta visión de China del periodo Qing que ha planteado no solamente la necesidad de entrar en mayor conocimiento de su historia, de su organización política y de su economía, sino también porque nos ha reordenado las temporalidades, ¿no? La noción de temporalidad en China, marcadamente diferenciada de la temporalidad occidental, ¿no? La lentitud del tiempo, lo cíclico de los cambios, la noción misma del tiempo. El tiempo chino es un tiempo lento, es un tiempo además con procesos de aceleración, con grandes rupturas dinásticas, pero también algo que lo caracteriza es que hay una entropía en la historia china que también ha replanteado mucho la relación que tenemos con eso que en su momento se llamó historia universal o historia general. Las espacialidades se han modificado. El Atlántico dejó de ser el centro, el mar central de la época moderna, y China es, que duda cabe, la gran presencia en el Pacífico. Entonces, también el interés se ha movido, digamos, como metáfora del Atlántico al Pacífico, y al moverse al Pacífico, entonces se han reorientado las relaciones que habíamos estudiado fundamentalmente atadas en Europa a una, digamos, exogamia de relaciones entre distintas partes del mundo en relación a China. Estas conexiones entonces nos obligan de alguna manera a repensar la historia americana en el contexto de la historia global. Nos interesan desde luego las conexiones, y las conexiones en tanto son procesos de producción cultural, ¿no? Son aprendizajes, son intercambios, son por supuesto también afirmación de lo local, son traducciones de la otredad. Y esa idea de advertir en las conexiones entre América y Oriente, los múltiples orientes, hacen que América, a diferencia de lo que la historiografía tradicional había filtrado fundamentalmente a través de la lente europea, nos muestran a los espacios locales americanos como espacios altamente cosmopolitas, es decir, localidades muy integradas al mundo del Pacífico. Y es así que hoy día tiene una extraordinaria importancia establecer las conexiones directas entre las distintas localidades de América y China, o la India, o el archipiélago filipino. Desde luego que la narrativa que tenemos es una narrativa imperial española en Hispanoamérica. Lusoamérica tiene otra narrativa, no es Cantón el punto de conexión con China. Probablemente los portugueses fueron en ese sentido mucho mejores conocedores de la historia, de la cultura y de la cultura de negociación
de los chinos y de los hindúes también, pero nosotros tenemos una narrativa centrada en Filipinas, y Filipinas es el entrepot de esa ruta, de esa nao, la nao de Filipinas, la nao de China, la nao de México, como se decía en Filipinas. Pero ese entrepot, ese cruce de caminos que fue Filipinas, nos revela, sin embargo, poco de lo que son las conexiones directas o indirectas entre las localidades americanas y China. Eso es lo que me interesa un poco plantear hoy día con ustedes. Y quiero contar dos historias que tienen que ver con dos dimensiones de esa conexión de lo local a lo global, de la conexión entre América y China. Y es una doble conexión. Es una conexión marítima. Bueno, conocemos, quizá hemos leído sobre la nao de Filipinas, que se ha escrito mucho más por ser la ruta institucional, pero tenemos un conjunto de historias que están en la solapa, en el margen de esa ruta institucional y accidentes de la navegación que nos revelan también cómo los accidentes tejen la historia. Entonces quiero trabajar una ruta, un viaje accidentado entre Cantón y Buenos Aires para hablar de la ruta marítima, de la conexión marítima, pero también quiero hablar de las conexiones interiores, en este caso de la Nueva España, de una región de la Nueva España que conozco con mayor detalle y que sigue intrigando a los historiadores sobre el alto contenido de las importaciones de China, encubiertamente de la India, y de la mesa, de la vestimenta, de las artes utilitarias que adornaron un poco la vida cotidiana en la Nueva España, y de la enorme importancia que tuvo ese comercio interior. Quizá si dejamos ahí los puertos y nos vamos a las ciudades interiores, no tenemos la historia tan lineal, sino tenemos una complejidad que nos dice, a ver, ¿cómo entraron? ¿No? Es decir, ahí nos queda la duda de si la nao de Filipinas o la nao de China era en realidad el conducto que abastecía el gusto de los novohispanos ricos, la colonia más rica, el reino más rico del Imperio Español, que se daba todo tipo de lujos, ¿no? Como lo muestra, por supuesto, el Museo Franz Mayer. Entonces, quiero contarles un poco una pregunta que uno se hace desde la historia, cómo reconstruir esa historia marítima y territorial del gusto, ¿no?, de los americanos por las mercancías chinas. Un gusto que no cesa, un gusto que se incrementa, un gusto que tiene oleadas, algunas de muy buen gusto, otras de no tanto, pero que en general suponen también una construcción de una cultura común. Bueno, quisiera entonces iniciar esta conversación hablando de esta idea de la centralidad del Pacífico. Como ustedes saben, Matteo Ricci, jesuita que viajó por encomienda del Papa a China en el siglo XVII, a principios de 1600, tenía como objetivo no solamente, digamos, establecer una relación diplomática, no era una misión evangelizadora, era un hombre culto, era un cartógrafo, un hombre de ciencia, que tenía como misión infiltrarse en la corte. Y infiltrarse en la corte era un proceso además de aprendizaje, tenía como propósito, digamos, capturar ese saber, ¿no? No solamente un saber filosófico, sino también un saber tecnológico, y en este caso un saber geográfico sobre el mundo, y entender esta representación que elaboró Matteo Ricci hacia el 1602 del mundo según la concepción china de la organización del espacio. Bueno, este mapamundi, mapa del mundo de Matteo Ricci, es interesante porque es quizá la expresión, está en la biblioteca, hay creo que 6 ejemplares, están en una de ellas en la biblioteca del Congreso, se puede visitar y de manera digital se puede hacer un acercamiento, un close-up a las distintas partes del mundo. Si ustedes quieren hacerlo, está segmentado en estas 6 cartas que pueden ustedes leer con instrucciones, no solamente astronómicas, sino topográficas y culturales. Pero la parte interesante de Matteo Ricci es que
fue a un intercambio de conocimientos. Además de la belleza de esta carta, lo importante son las anotaciones que en esta sobresalen y que destacan además el enorme conocimiento que tenían los chinos del mundo, pero de algo que no estaban seguros es de las dimensiones americanas. Y ahí fue interesante que Matteo Ricci hizo una suerte de intercambio de conocimiento, ¿no? Con los chinos para entender la disposición del mundo, cómo lo veían, su punto de observación, su punto de fuga en el mundo, y también hacerles saber de las dimensiones americanas, del hecho de que América no era una gran isla, ¿no? Al oriente que se comunicaba por el occidente, sino que se trataba de una masa territorial, de una masa continental enorme, ¿no? Superior incluso a la noción del imperio chino que se tenía como la dimensión mayor del mundo. Bueno, Matteo Ricci entonces es, en un sentido del conocimiento del mundo, es la primera evidencia de una historia global compartida, de una visión compartida entre el conocimiento chino del mundo y el conocimiento europeo del mundo. Esa es su enorme importancia. Tomémoslo como una referencia, como un punto de partida. Más tarde, hacia el siglo XVIII, en 1785, y esto es interesante porque nos habla ya de otro momento, el cartógrafo, pero de la corte japonesa, Shikizui Nagakubo, lo que va a tomar de Matteo Ricci es esta disposición. Como ven, el polo es una enorme masa ignota, pero el conocimiento del resto del mundo estaba cifrado con una serie de indicaciones para viajar. Ya desde Japón la preocupación no era solo conocer el mundo, sino viajarlo. Como pueden ver también en esta biblioteca del Congreso, tienen ustedes una explicación, sobre todo una traducción de los caracteres japoneses, donde hace apuntamientos también etnográficos sobre la población. Aquí ya tenemos entonces ya no una noción de la totalidad global, sino una estrategia de circulación por el mundo desde Oriente. Lo que uno podría entonces advertir es que desde Japón y desde China, las Filipinas no son el punto de fuga del mundo, sino es el Pacífico, esa enorme masa de agua, lo que abre las grandes posibilidades de la conexión local de China con América. Quiero decir, esto está en la concepción también de Oriente y no solamente de los exploradores occidentales. Bueno, vamos a dar un salto y desde luego a reafirmar, esta es una carta elaborada por Humboldt, seguramente todos ustedes habrán leído su ensayo sobre la Nueva España. Esta es una carta que acompaña a una edición, a la edición francesa de la obra de Humboldt sobre la Nueva España, que es muy interesante en sí misma porque nos está destacando las rutas de la Plata, ¿no? Y al tocar las rutas de la Plata, Humboldt lo que está mostrando también ahí es la visión estrictamente europea. Como ven, el racimo de conexiones es desde Europa hacia América, de América hacia Europa. Es la visión que se tiene de la circulación de la Plata, una visión restringida de este mundo que básicamente estaba tupido por una malla de conexiones, pero que ya a principios del siglo XIX hacía memoria de todos estos vínculos. Esta visión, por oposición a lo que hemos visto anteriormente, es la visión europea y desde luego una visión centrada en un producto, en una mercancía, la plata americana. La narrativa un poco en la que los historiadores hoy estamos debatiendo es dónde está la centralidad del mundo moderno en términos económicos. ¿Está en Europa o está en China o está en América? Personalmente me decanto por la idea de que la centralidad está en el Pacífico y la centralidad del Pacífico solo se puede entender con la plata americana, ¿no? Aquí tienen ustedes dos ejemplos de la plata acuñada y como se ve aquí, resellada, ¿no? Los chinos solían resellar las monedas, que era una manera también de habilitarlas para la circulación interior,
porque como es sabido, bajo instrucciones reservadas, la corona solía disminuir la calidad, la ley de la plata en las monedas, y los chinos, lejos de ser engañados, como se tiene ese prejuicio racista de que a un chino se le engaña, lejos de eso, los chinos tomaban aún con premio, aún con un plus de valor la moneda mexicana, pero la retasaban. O bien, como se ve en esta pieza, también resellada, se fundía. Debemos recordar dos aspectos importantes. China tenía un sistema monetario fincado en el bronce y en el papel. Es la primera gran economía que tiene el papel como moneda. Sin embargo, es una gran demandante de plata. Y en gran medida eso tenía que ver con la dinastía Qing, que asumió que los impuestos debían ser pagados en plata. Pero a su vez, la plata americana era para China la enorme posibilidad de comerciar con el resto de Asia. Es decir, la plata mexicana le dio a China la posibilidad de, por ejemplo, comerciar con la India. Y este es el doble tejido que tiene la plata americana, no solamente para integrar Europa a Oriente, sino para integrar China con el resto de Oriente. Si un poco me doy a explicar, quiero ver cómo estas paradojas se mueven de lugar a lugar. Bueno, ahora viene la primera historia. Vamos a ver desde el interior de la Nueva España qué era China para la vida material de los novohispanos a fines del siglo XVIII y hasta el fin de la monarquía española en América. Bueno, déjenme decir, los historiadores solemos trabajar mucho con números. Los números se construyen a partir de revisar enormes series de documentos. Los documentos que el Imperio Español produjo de manera tan prolija tenían que ver con su necesidad de fiscalizar y de, por supuesto, obtener una renta fiscal y un control de los mercados, que para la corona era fundamental en términos no solamente de la gobernanza económica, sino también del control político. De tal manera que lo que tenemos fue testimonios en toda Hispanoamérica, con distinto grado de detalle. En toda Hispanoamérica tenemos una enorme herencia documental de lo que la burocracia imperial española dejó como testimonios de su administración. Bueno, uno de estos documentos es una contabilidad fiscal que detalla con cierto cuidado, no sin, por supuesto, susceptible de defraudación o de subevaluación de los efectos, era un viejo derecho heredado del califato de Córdoba, la alcabala. La alcabala, que era una suerte de impuesto a la circulación territorial de las mercancías según su origen. Y para los administradores de la época, tres eran los orígenes de las mercaderías que circulaban en el territorio novohispano. Uno, que tenía que ver con los productos de Castilla, genéricamente llamados así, pero se trataba fundamentalmente de importaciones europeas, incluyendo, por supuesto, las castellanas, que eran en menor escala las que componían esa canasta. Otro segundo componente eran los llamados efectos del reino, es decir, lo que se producía en distintas regiones de la Nueva España o que venían de otras colonias y que entraban como productos, digamos, del mismo espacio político y económico. Y un tercer componente del lado de las mercancías, eran los llamados efectos de China. Bueno, los efectos de China eran una canasta un poco ambigua y abigarrada en su contenido, pero difuso en su contabilidad, porque se consideraba todo producto que viniese de Oriente, ya fuese de China, de la India o de las Filipinas, como productos de la China, en razón de que se tenía esa concepción por la NAO de China. Bueno, en la contabilidad, los efectos de China suelen ser una parte marginal de esa contabilidad. En gran medida porque había un control sobre la introducción, un férreo control sobre la introducción de las mercancías chinas, que los mercaderes de Ciudad de México, agrupados en un consulado,
habían desde el siglo XVI, fines del siglo XVI, desde 1581, habían manejado el control directo a través de las Filipinas del comercio con China y desde la nao de Acapulco hacia Lima con la circulación de mercancías chinas. Este poder que se inició en el siglo XVII y que alcanzará hasta principios del siglo XIX, hizo a los comerciantes, a los mercaderes más ricos del imperio ya en el siglo XVIII, en razón de la cantidad de plata que producía la Nueva España y que exportaban, por supuesto, a China, hizo de los mercaderes no hispanos, digamos, una minoría de mercaderes globales muy poderosa. Pero que desde luego, con esa concentración, con ese centralismo, tenían competidores subalternos o competidores solapados. El contrabando de efectos chinos era un tópico en la época, porque la nao de Filipinas, como ustedes saben, viajaba de Acapulco, atravesando con ayuda de las corrientes de los vientos por el centro del Pacífico, pero tenía que regresar por el norte, tocando de las costas de Japón, ¿no? Viajando hacia el Polo Norte y alcanzando hacia el norte de América, más o menos a la altura de lo que hoy es Monterrey o Vancouver, ¿no? Nootka, y bajando, costeando, pidiendo aguadas, haciendo arribadas, se decía, maliciosas en la época, en las Californias, un territorio de ocupación también no hispano, sobre todo en las misiones, y en las costas, en la zona meridional de la Nueva España, donde subrepticiamente se introducían mercancías chinas. En rigor tenían que llegar en derechura hasta Acapulco, el puerto que controlaban los mercaderes de Ciudad de México, y desde donde Ciudad de México se distribuía al resto de la Nueva España. Sin embargo, esta ruta institucionalmente establecida era una ruta de alguna manera vulnerada por los intereses de los distintos actores comerciales de esta cadena de mercados que se extendía por el noroeste de la Nueva España y que se conectaba directamente con el norte, que era la zona minera. Entonces, hay una suerte de mercado poroso, pensémoslo así, ¿no? De que la nao de China sí introducía una cantidad determinada, siempre por encima de lo dispuesto por las ordenanzas, pero también había una circulación subrepticia. Y por el Atlántico, por supuesto, también llegaban mercancías chinas que redistribuidas desde Cádiz, sobre todo también de mercancías de la India, circulaban bajo el monopolio imperial español o más tarde a través de la Compañía de Filipinas. En su caso, lo que tenemos en la Nueva España es, en el siglo XVIII, digamos, el mercado más importante de consumo de objetos y de productos chinos. Si uno utiliza esas fuentes de las que hablaba, esas fuentes fiscales, tiene ciertas ventajas y desventajas. Desventajas porque no hay una descripción detallada de las distintas mercancías, no están los registros de las mercancías, sino de los volúmenes y del valor de cada una de ellas. Sin embargo, es una aproximación que nos permite ver a nivel del conjunto del consumo, de las preferencias de los consumidores, como dicen los economistas, ¿no? ¿Qué papel tenían los efectos de China y cuánto gastaban los no hispanos fuera de Ciudad de México en ella? Bueno, trabajando detalladamente esos testimonios fiscales entre 1778 y 1820, en la región de Guadalajara, que era, como ustedes saben, una región que no solamente contemplaba lo que hoy es el estado de Jalisco, Nayarit, parte de Sinaloa, parte de Sonora, Zacatecas, etcétera, Aguascalientes, era una intendencia mucho más amplia, pero sobre todo era un mercado muy abierto hacia el norte minero, que alcanzaba incluso Chihuahua, Durango, y Zacatecas, San Luis Potosí, todas esas zonas mineras que le daban una extraordinaria liquidez a los mercaderes de Guadalajara que competían con los de México. Y una de sus fortalezas de competencia tenía que ver con la introducción de efectos chinos. Para eso tenían varios puertos, pero el principal era San Blas, ¿no? Un puerto que se había hecho como astillero, ¿no? Hacia los años 70 del siglo XVIII y que un puerto mal dispuesto. Esta lógica también de España de hacer puertos que se defiendan solos, ¿no? Puertos que sean difíciles de acceder
y que estuvieran aislados del territorio, ¿no? Esa era una estrategia de defensa. Entonces era un puerto que una vez que dejó de tener su centralidad como astillero, se convirtió en un puerto muy susceptible de hacer contrabando, muy capaz. Entre otras cosas porque en torno al puerto, que es un puerto malo, decía, es un puerto también de poca profundidad, con un movimiento de arenas y con un enemigo invisible, que son los mosquitos de una zona, de un manglar que rodea el puerto, unos mosquitos que son feroces una vez que se oculta el sol, eran otra fuente de defensa. Sin embargo, para los naturales de la región, los mosquitos eran aliados. Entonces es un agujero, digamos, del control fiscal para Nueva España, pero estaban, por supuesto, los otros caminos tradicionales, ¿no? Bueno, en este periodo tan largo, ¿no? Estos casi 40 años, más de 40 años de la historia no hispana, en esta región se registraron solo legalmente 34 millones de pesos fuertes. Hay que decir que 1 millón de pesos o 2 millones de pesos eran más o menos el importe total de todo lo que circulaba en la región. Es decir, la capacidad que tenía esta región, no solamente para captar y redistribuir mercancías, era enorme fuera de Ciudad de México. Bueno, un 20% de todos estos eran efectos de China. Era una barbaridad. Ahora, si uno lo mira antes de la independencia, ¿no? Este 20%, que son 7.200.000, 2 millones, un poco más de 2 millones, estuvieron en mercancías chinas entre 87 y 810, antes de la guerra. Por supuesto, después de la guerra, lo que va a incrementarse es la entrada de efectos chinos entre 1811 y 1820, donde la capacidad de fiscalización va a ser mucho menor, ¿no? Y por supuesto, después de la guerra, como ustedes saben, los insurgentes bloquearon Acapulco y entonces puertos alternos se convirtieron en las entradas privilegiadas del comercio chino. Entonces, este es el marco, digamos, que tenemos de por dónde entraban las mercancías. Como ven en este mapa, la centralidad precisamente está puesta en Acapulco, pero lo que tenemos es toda esta costa y la costa del sur. Por supuesto, las bahías de Huatulco también era otro de los sitios privilegiados para la introducción de mercancías chinas de contrabando. Bueno, esta es una representación del territorio de la Intendencia y sus jurisdicciones de la Nueva España. Y lo que, digamos, regionalizado hacia el interior son los distintos espacios. Está la capital, por supuesto, Guadalajara, que era el gran centro que capturaba la mayoría de las mercancías para su redistribución. Y luego un territorio periférico que ha sido estudiado por el historiador norteamericano Eric Van Young, que logró identificar la riqueza agrícola de la región en esa periferia de alrededor de 100 kilómetros en torno a la ciudad de Guadalajara, que fue un sistema de haciendas muy próspero. Bueno, esa economía próspera, esa economía de las haciendas, desafortunadamente hoy destruida en la mayoría de sus testimonios arqueológicos, era uno de los centros de consumo de mercaderías chinas más importantes. Las haciendas, en su capilla, por ejemplo, por supuesto que tenían cristos de marfil importados de China o de la India, y por supuesto también en su mobiliario y en las prendas de vestir de los sacerdotes tejidas en seda, labradas en seda. Bueno, pero también había ciertas regiones que eran importantes. La región de Lagos, en los Altos de Jalisco, los hoy llamados Altos de Jalisco, ¿no? Que es una región próspera también, una región agrícola, no de haciendas, sino de pequeños propietarios, de ranchos, etcétera, pero con una vinculación comercial con el Bajío muy importante, con los centros mineros del Bajío. Y algo que es muy importante, la Feria de San Juan. Y la Feria de San Juan de los Lagos sigue siendo hoy día un centro de peregrinación importante, pero en aquella época era todavía más relevante porque la feria, que en 15 días concentraba
a los mercaderes del norte de México con los de Guadalajara y los del centro de México era uno de los episodios más importantes del comercio anual, del ciclo anual del comercio, donde buena parte de lo que se negociaba eran mercancías chinas por una razón sencilla: no se cobraban impuestos a la introducción de mercancías chinas. Con lo cual, ustedes, si tenían capacidad de reservar las mercancías chinas de contrabando legales en almacenes, sabían que en la Feria de San Juan podían, por supuesto, venderlas, ¿no? En otro estudio he trabajado eso y claro, era el gran negocio, ¿no? Bueno, esa feria se pasó más tarde a Aguascalientes y la ruta de las mercancías chinas nos va revelando eso. Otro de los grandes polos de consumo de las mercancías chinas eran los centros mineros. Claro, Guadalajara no tenía grandes centros mineros. Bolaños no formaba parte de su jurisdicción. En esta época está en un proceso de decadencia, pero Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua se conectaban a través de la Feria de San Juan y de las diputaciones del propio Consulado de Comercio en estas regiones. Y el Rosario probablemente la mina más próspera de la segunda mitad del siglo XVIII en el noroeste, proveyó muchísima plata a la Nueva Galicia y era otro de los centros fundamentales de acopio, en gran medida porque se podía hacer de los efectos chinos que descargaban en la costa, en las costas de lo que hoy es Sinaloa, Mazatlán, en las arribadas, decía, maliciosas o en las aguadas permitidas. Y una serie de minerales que están en las costas, en la cadena montañosa de la costa de Nueva Galicia, que eran polos de consumo también de productos chinos, ¿no? Hasta ahora tenemos números, ¿no? Pero tenemos números con una geografía, y esa geografía ya nos está mostrando esa circulación. Muy brevemente, si quieren ustedes, con una visión sumarísima, aquí tienen los dos contrastes de la concentración de efectos chinos en las distintas regiones. En la parte izquierda de su pantalla está la capital, Guadalajara, la ciudad, que por supuesto, con esa minoría comercial enriquecida, era un gran centro de consumo de efectos de China. Pero también el gran centro redistribuidor, ¿no? Habría que decir que ahí estaban concentrados los intereses de los mercaderes que se dedicaban expresamente al comercio de efectos chinos. Y luego la distribución en el interior del territorio. Y como pueden advertir en estas columnas naranjas que corresponden a Lagos y donde estaba en su jurisdicción la Feria de San Juan, si se dan cuenta, hay una compensación entre lo que se registra y no se registra en la capital y lo que va directamente a la feria. Fíjense ustedes, 793, 794 directamente van a la feria. Los efectos chinos no pasan por Guadalajara. Claro, en 802 la feria está en un momento de declive y es Guadalajara donde se concentra. Entonces, hay, como decirles, una suerte de capacidad, de capacidades de circulación de las mercancías chinas que tienen también que ver mucho con redes muy abiertas de circulación, es decir, con negocios de las mercancías chinas que se extienden, que se dilatan, que en distintos territorios y que van buscando centros, ¿no?, de redistribución, de comercialización, ahí donde se pueden hacer sin evadiendo, digamos, el control de la fiscalidad. Bueno, esta es una visión, un cuadro, digamos, un cuadro económico de lo que ocurría en la Nueva España, siendo Nueva España, por supuesto, el principal centro de consumo de efectos chinos en América. Simplemente desplazó a Lima de ser polo de consumo y negociación de mercaderías chinas, porque con la decadencia de la minería potosina y el ascenso de la minería novohispana, ¿no?, la plata era, por supuesto, la que pagaba las mercaderías chinas. Bueno, esa es una visión, decimos los historiadores económicos, es una visión estructural del mercado, ¿no? O sea, sabemos que no es una arribada circunstancial, no es un movimiento anual de una navegación que un año venía y otro no, y el otro sí y dos no, sino que hay una integración del mercado muy dinámica, muy tejida en el espacio interior, etc. No es una casualidad. Es un mercado perfectamente integrado entre Oriente y el territorio no hispano. Pero
démosle un poco un giro al globo y vayámonos al sur, a un confín del imperio español de la época. Porque Buenos Aires en ese momento era un confín. Al sur de Buenos Aires era una terra ignota y sobre todo era una terra ignota que tenía un gran desafío, el tráfico por el Cabo de Hornos, ¿no? Que era una de las rutas de conexión con Oriente, ¿no? Una ruta que tenía sus peligros, como lo tenía el Cabo de Buena Esperanza, pero que estaba, por supuesto, controlada fundamentalmente por los mercaderes porteños, los mercaderes del Río de la Plata y los de Buenos Aires. Bueno, esta es otra historia. Esta es una historia de una navegación. Esta historia de la singularidad. Y a diferencia del otro mercado que les planteaba como muy estructurado, muy armado alrededor de la relación entre consumidores y mercaderes, este es un accidente en la navegación. Un accidente que no es en estricto sentido una pura coincidencia, sino que tiene que ver con el momento que se vivió a principios del siglo XIX en una lucha de hegemonía marítima entre el Imperio Británico y el Imperio Español. Les cuento muy rápidamente la historia. Es la Real Compañía de Filipinas, una compañía creada por Felipe V para hacer lo que ya habían hecho los ingleses y los holandeses con las compañías de Indias Orientales y las Indias Occidentales. Esas compañías, como ustedes saben, son, digamos, las primeras compañías globales de comercio. ¿Por qué? Porque tenían como propósito unir los 3 continentes, los 4 continentes en rigor, los 4 continentes conocidos, pero sobre todo llegar a Oriente. Los holandeses, por supuesto, lo hicieron por el Atlántico Sur, ¿no? Hasta Nueva Holanda, lo que hoy es, bueno, el archipiélago indonesio y Australia, ¿no? La llamada Nueva Holanda. Y los ingleses fincaron sus intereses desde la India en el archipiélago del sur de Indochina, y los españoles exploraron a través de la Compañía de Filipinas la ruta africana, ¿no? A través que rodeaba digamos, el Atlántico, a través del Cabo de Nueva Esperanza, cruzaban en el Índigo, ya fuese para ir a la India, hacia Calcuta, donde tenían otra factoría, o bien cruzar por el estrecho de Sumatra, ¿no? Hacia las Filipinas. Era una búsqueda de una integración además de varios mercados. Evidentemente, el mercado europeo con Asia, el mercado asiático con Europa, el mercado asiático a través de Europa con América, el mercado asiático a través de las Filipinas con América, y por supuesto también la trata de trabajadores forzados de África hacia América. Con lo cual hay, digamos, 3 vasos importantes en esta circulación: el Pacífico, ¿no? El Pacífico, el Mar del Sur, como le llamaban los españoles, el Índigo, ¿no? Donde por supuesto era no solamente ruta de travesía, sino también de control. Aquí había compañías danesas, holandesas, inglesas, francesas, de France, y por supuesto los portugueses, ¿no? Y el vaso del Índigo, el vaso del Atlántico Sur y el vaso del Pacífico. Entonces, la idea de Felipe V era hacer una compañía que compitiese con las compañías holandesas y británicas. No lo logra, lo intenta. Pero uno de esos intentos constituyó esa navegación directa entre Cádiz, Filipinas, Japón, Cantón, y de vuelta, el viaje de tornavuelta hacia Cádiz. Bueno, yo sigo un barco, pero también hay que seguir los barcos para no solamente ver en detalle con microscopio la travesía, sino también entender cómo en determinados momentos esa travesía tuerce su rumbo por circunstancias que tienen que ver con la geopolítica del momento. Bueno, este barco, del que les voy a contar la historia, sale de Cádiz, hace todo este recorrido. Lo que ven aquí es un mapa a mano alzada que hizo el capitán, ¿no?
de las travesías de la travesía que hizo hasta llegar a el estrecho de Sumatra, subir, en otro mapa nos retrata esta zona, subir haciendo una doble misión. Una misión también de cartografiar una ruta marítima, que capeara los vientos literalmente, que encontrara las rutas más rápidas, como ven, aquí están datadas, ¿no?, las fechas de la travesía, y encontrar la vuelta, ¿no?, que permitiese un retorno fácil hacia Cádiz. Resulta que cuando vuelve de Cantón, ahora nos vamos a referir a ese viaje, esta parte, por eso la dejé en suspenso, cuando logra cruzar Sumatra, ¿no?, y se aproxima hasta el Cabo de Buena Esperanza, en este punto, ¿no?, que aparece esta carita, se encuentra con un barco esclavista norteamericano, los grandes esclavistas de este momento, que le avisa que España es potencia beligerante, que Inglaterra es potencia beligerante contra España, y que el peligro acecha en las Azores y en las Canarias, donde los ingleses esperan la navegación de esta rica bodega que venía de China en este barco Santo Domingo de la Calzada. Es a partir de este momento en donde la bitácora del capitán, que es muy interesante, se plantea la reflexión. ¿Qué lee? Lee las instrucciones reservadas que se les entregaron a los capitanes y que solo tenían que abrir en caso de alguna alerta. Y abre las instrucciones según su reporte, y las instrucciones le indican que debe de evitar volver a Cádiz. De tal manera que una vez cruzando el Cabo de Buena Esperanza, tiene que cambiar su ruta y tiene que costear el Brasil, ¿no? En esta zona, es una zona muy peligrosa por el control que tenían los ingleses de este territorio intermedio entre los continentes, pero logra sortear con cierta habilidad su capitán, Juan Latre, un personajazo, y llegar hasta Maldonado, el puerto de Montevideo, e internarse hacia Buenos Aires. Esto que parecería un episodio imprevisto, una ruta dada por la contingencia, un episodio no previsto, etcétera, se convierte en realidad en el fin de una larga historia, en el intento de la Real Compañía de Filipinas por hacer un comercio en derechura de China hacia Sudamérica, de China hacia América, cosa que era impedido tanto por los filipinos, que los filipinos eran personeros de los mexicanos, como por la corona, por el interés estratégico de la corona de controlar el comercio. Entonces, una navegación accidental, ¿no?, nos va a revelar algo que la fiscalidad nos ocultaba. ¿Qué traía ese barco? Bueno, hasta aquí me siguen. Si tienen alguna pregunta, no duden, por favor, en interrumpirme. Bueno, este es el doble derrotero de la navegación, ¿no?, que dos historiadores de la geografía me hicieron el favor, Rodrigo Gordó y Fernando Cosío, de datar con georreferenciación el mapa de Juan Latre. Lo sorprendente que ustedes pueden ver aquí es que en esto que está hecho, digamos, con cartografía satelital, ¿no?, es prácticamente por mínimos grados el mapa que a mano alzada hizo en 1805 Juan Latre. El otro mapa, que por economía de espacio no les presento en su versión de época, que es semejante al otro, también a mano alzada, es que es un poco la travesía en Sumatra, después cómo sube hasta llegar al puerto de Cavite en Filipinas, ¿no? Y el viaje de retorno. El viaje de retorno que sale de Cavite tiene la parada fundamental es Cantón. Y Cantón, como ustedes saben, era una factoría del comercio chino autorizado por el emperador y a donde debían de remitirse las mercancías del China meridional. Y hay dos productos importantes o mayoritariamente demandados por los españoles, que son los nanquines, ¿no?, estos vestidos de seda, y por otro lado, lo que ustedes van a ver en el Museo Franz Mayer, que es toda la cerámica de alta temperatura.
Y esto significaba una gran empresa. Entrar a Cantón no era tan sencillo. Entrar a Cantón era todo un desafío. Y esto se muestra muy claramente en las jornadas. Por ejemplo, el 14 de diciembre enfrentó un tifón, la navegación que casi naufragan frente a las costas de Filipinas. El 16 enfrentaron a los piratas chinos que asolaban toda esta zona porque eran en realidad los grandes depredadores tanto del comercio de los españoles como de los portugueses y de aquellos que no entraban en acuerdo con ellos, por supuesto. Pero la entrada china, fíjense ustedes, entran en diciembre del 17 y tienen que esperar pacientemente a que el factor de la Compañía de Filipinas negocie con los mercaderes chinos. Les lleva un mes de espera en Cantón. ¿Cuál era la idea de los comerciantes chinos de hacer esperar la navegación de los mercaderes españoles? Bueno, apretarlos en la ruta, en esta ruta que tenían que cruzar fundamentalmente con los vientos, ¿no? Y con las lluvias del Índigo. Cuando se pasaba esto, corrían el peligro de quedar en medio del Índigo y morir. De tal manera que el tiempo calculado desde China es el tiempo del Índigo. Y por supuesto, ¿cómo cobraban el tiempo los mercaderes chinos? Con los precios, ¿no? Entonces, aquí hay una negociación muy interesante que tiene que ver con una relación de fuerza. Pero bueno, Latre siguió su viaje un mes más tarde, logra salir quejándose de las maniobras de los chinos, a los que calcula de indecentes, etcétera, etcétera, pero habiendo dejado, por supuesto, la cantidad de plata americana que había llegado a través de Filipinas y que se introducía a China a través de este viaje de tornavuelta. Y luego lo que hace es una labor cartográfica, por eso está toda esta definición de los pulos, ¿no? Que son esos bajos en el mar que hacían naufragar, encallar las navegaciones. En fin, ese tiene parte de interés, porque la bitácora del capitán es a la vez una narrativa del interés por construir una vía segura de tránsito, una vía segura frente a la naturaleza, los vientos, los niveles del agua, los pulos, etcétera, y una ruta segura respecto a sus competidores y a sus enemigos. Quiero decir, las mercancías chinas, a ver, no llegaban fácilmente, llegaban con muchas dificultades. Bueno, una de las, esto estaba, déjenme decirles, en un libro, ¿cómo voy de tiempo? En un libro, porque me emociono, en un libro que estaba perdido en el Archivo General de la Nación Argentina, que estaba mal clasificado o estaba perdido porque no correspondía a la serie que yo estaba trabajando en ese momento y que me llamó la atención porque venía precisamente de Cantón. Y lo que me revelaron esas facturas, que aquí están expuestas en términos generales, es qué era lo que traían, ¿no? Cuando entra a Montevideo registra solamente las piezas, 1.653 piezas, ¿no? Y calcula en $250,000 de pesos, ¿no? Claro, están estimados por lo bajo del valor de las mercancías que fueron facturadas en Cantón. O sea, es como los chinos vendieron las mercancías, ¿no? Y así es como viene esta caracterización. Hay una definición de 3 grandes grupos, ¿no? Los textiles, estos son de la India, todo esto, los pañuelos y las sedas son de China, las medias de seda de Huampú, que son las que registra solamente. Recuerden, allá hay un registro parcial. Y luego la especiería, esta especiería que venía fundamentalmente de las islas Filipinas. La mantelería, que son los deshilados de algodón, y las terlingas de hilocos, que son también de otras islas. Las mercancías chinas en realidad estaban bastante escondidas, ¿no? Mi mayor preocupación era entonces, ¿dónde están esas mercancías chinas? ¿Dónde estaban las mercancías chinas? Bueno, los capitanes los capitanes que eran militares que había contratado la Compañía de Filipinas, tenían el privilegio de algo que ustedes seguramente han escuchado como objetos de pacotilla, ¿no? Hoy le damos un sentido distinto a lo de pacotilla. En realidad eran de menudencias, ¿no? Pero como se puede advertir aquí, este comercio de pacotilla que tenía el privilegio el capitán de cargar sin costo, sin flete, como parte de su remuneración, sin pago de impuestos, ¿no? Y que podía vender en el puerto de arribada. Bueno, aquí es donde estaba oculto, ¿no? el comercio de China.
Y este registro que el capitán hace, lo hace porque vende inmediatamente sus mercancías que traía como parte de su bagaje, de su equipaje. Y aquí tenemos ya una descripción que nos ocultó el registro fiscal agregado de la cargazón de la nave. Y como pueden ustedes ver, la parte más importante de todo esto eran los fardos de nanquines, que por supuesto había contratado en Cantón. Lo mismo la loza, ¿no? La loza para té que los americanos usaban para el café. Y algunas delicadezas, por ejemplo, los peines de marfil, las bolas de marfil, los juegos de fichas de nácar, el dominó, ¿no? Cajitas de nácar, carey, etcétera. Muy, muy interesante esto porque eran precisamente para un tipo de consumo muy americano, el consumo del tabaco. Y como ustedes pueden ver, ahí es toda una serie digamos, de efectos de consumo muy apropiados para las familias que enriquecían la mesa, que enriquecían la vida cotidiana con esta profusión de colores, estilos y calidades de efectos de China. Bueno, como pueden ver, también en esta descripción de las mercancías aparecen unos detalles interesantes, por ejemplo, los abanicos, ¿no? Los alfileteros, los canuteros, etcétera. Y algo que más tarde apareció, que eran libros. Pero libros que no dejan de ser interesantes, en el sentido de que había un gusto también por la estética, por la gráfica china, pero estos eran libros de castigos chinos. Eran la idea de los martirios chinos siempre llamó la atención en Occidente y estas ilustraciones tenían una gran demanda. Esta fue otro de las ventas subrepticias que hizo el capitán. Bueno, tanto digamos, la visión estructural como la visión de una navegación, de un viaje torcido por las circunstancias, que revela también más que una circunstancia, un apetito americano y una capacidad de consumo americano, nos revela, digamos, dos escalas de ese consumo. Porque quizá hemos estado, por la conservación de las piezas más lujosas, más estilizadas, etcétera, hemos centrado nuestra atención, por ejemplo, en estas piezas que corresponden, por supuesto, también a la dinastía Qing, pero que resulta interesante como portadores culturales, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Una virgen asiatizada, ¿no? Un Cristo asiatizado también, que forman parte de la advocación, de la traducción cultural del cristianismo en manos de los artesanos asiáticos que trabajaban el marfil. Estas aportaciones culturales o esta traducción cultural que formaba parte también del gusto de las élites, las sedas, la loza, las teteras, etc. Bueno, obviamente, ¿cómo podemos remitirnos esos testimonios? Aquí es capital el papel de los museos, no solo de las colecciones privadas, sino también de lo que, como el Franz Mayer nos ofrece, una visión comprensiva de las distintas artes decorativas, de los patrones de consumo, de la estética de ese consumo, de la traducción de esa estética a la vida cotidiana en América, constituyen digamos, esa parte opaca que los historiadores que trabajamos con otros testimonios quisiéramos hacer más tangibles. Y aquí he puesto quizá de una manera un poco esquemática la composición de esta canasta de productos que circulaban de Oriente, no solamente de China y a través de China de Oriente, sino también la manera como se distribuía socialmente, ¿no? En las élites, por supuesto, la exquisitez adornaba, un tipo de exquisitez, ¿no? Adornaba la vida cotidiana, los altares domésticos, decía las haciendas, por ejemplo, el claustro y la fábrica de las iglesias, la mesa criolla, por supuesto, ¿no? La talavera, que es
una reinterpretación de la cerámica china o la propia cerámica china, ¿no? Los condimentos, los aromas, ¿no? Ustedes vieron ahí los abanicos de sándalo, ¿no? Es un abanico que además produce alivio y además un aroma, pero también esta construcción de la cocina barroca americana, de la cocina barroca sentada en Puebla, por ejemplo, una zona de tránsito, digamos, entre China y el resto de la Nueva España. Pero también hay que poner el ojo en el llamado consumo popular, ¿no? No solamente los nanquines, que tienes ustedes allá abajo un ejemplo, no solamente los nanquines, sino también la seda torcida que llegaba y que formaba parte, por supuesto, de la indumentaria popular. La seda torcida era un elemento decorativo de los rebozos que se hacían tanto en la costa del Pacífico, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Jiquilpan es un centro de producción de textiles de rebozos con seda china. Creo que todavía hoy se siguen fabricando una seda, por supuesto, creo que artificial, pero en la época eran los rebozos de Jiquilpan eran muy apreciados por la seda. Las cintas de seda que también, ¿no? Es decir, las telas de seda se cortaban en cintas y las cintas eran vendidas, por supuesto, en los pueblos de indios para adornar, ¿no? La indumentaria en las fiestas. El tafetán que se producía en la India y que era tan, por su brillo, por su tersura, etcétera, tan fundamental para las nahuas. Y todo lo que viene asociado también al consumo alimentario, ¿no? Un consumo alimentario que se nutría también a nivel popular, ¿no? De la estética, de la aportación de toda de este disfrute de lo cotidiano a través de la belleza de los objetos y de la también transposición de esa belleza en una parte importante de la cotidianidad americana. Bueno, he querido con estos dos ejemplos un poco plantearles dos maneras de mirar, ¿no? Esta compleja esta forma de acercarse de estos efectos chinos queda para los historiadores del arte, los historiadores de la cultura, los historiadores de las sensibilidades, ¿no? Establecer una conexión con la historia económica y advertir que las piezas únicas que hoy conservan los museos para disfrute y para reflexión sobre el pasado tienen una historia, una urdidumbre compleja, dinámica, histórica en un sentido, ¿no? En más de un sentido, dijera yo. Y bueno, este es un poco lo que quería conversar con ustedes. Quedo abierto a sus preguntas e intereses. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Antonio. Y ahora, si les parece bien, damos oportunidad a que quien desee formular alguna pregunta, podemos hacerlo de dos maneras, ya sea que levanten la mano virtual, ¿no? La manita que encuentran aquí en su barra de Zoom para poder expresar, ¿no? Que quieren tomar la palabra. Y la otra alternativa es que puedan escribirla en el chat y con mucho gusto doy lectura a las preguntas que ustedes quieran formular. Así es que adelante a quien guste. Y pues mira, mientras se va animando la audiencia, Antonio, nos hablabas de pues esa interesantísima historia de el contrabando de las mercancías chinas, ¿no? Nueva España tuvo en distintos niveles de la sociedad acceso, ¿no? A estas mercancías y así como en mercados tan importantes, tan lujosos como el Parián de la Ciudad de México, se podían encontrar obras, piezas, ¿no? De altísima calidad, pues circulaban también, ¿no? Objetos que desde su propia producción respondían a las distintas calidades, a los distintos destinatarios, ¿no? Que pudieran comprar estas piezas. De todo este universo de objetos que ahora nos estabas platicando, ¿hay alguno que tú en particular, por cómo se movió a través de las ferias, cómo iban siendo populares, ¿no? Entre la sociedad, algunos objetos que tú reconozcas que
hayan tenido un impacto más allá de las casas señoriales de Nueva España? Sí, claro. Hablaba de la seda torcida, por ejemplo, ¿no? La seda torcida que, como saben, llegaba, ¿no? En rama, digamos, así se le consignaba en las cargazones, y con una diversidad de colores. Habría que decir que el cromatismo de China tenía una correspondencia con el cromatismo de los colores naturales americanos, ¿no? Pero se combinaba además, ¿no? Acá, por supuesto, el grana y digamos, entre los más poderosos, la grana y ¿El añil? el índigo, claro, el añil, el índigo, eran, digamos, dos colores fundamentales que definieron el gusto estético de los americanos y que influyeron, por supuesto, ¿no? Abraham, tú lo sabes, ¿no? Influyeron enormemente en la pintura italiana, ¿no? Con la grana cochinilla, ¿no? No sé qué haría Tiziano sin la grana cochinilla, ¿no? Nos hubiera hecho probablemente, ¿no? Otra imagen de ese purpurado que se nutrió de la grana cochinilla. Pero en el caso de China, lo que yo digo es que aquí no, a nivel popular, no hay digamos, un gusto, un consumo de lo exótico, sino lo que está ligado precisamente con un gusto estético. Porque los estampados que llegaban, por ejemplo, de la India, que además mucha parte del comercio que llegaba como de China en realidad era de la India, ¿no? Por esto que decía, las Filipinas habían sido el entrepot, el intermediario, el monopolista del comercio que se hacía de Calcuta a América. Entonces, por ejemplo, a ver, algo que todavía tenemos en la vida cotidiana, los paliacates. Los paliacates son estampados de la India, ¿no? Que constituían, por supuesto, uno de los objetos de consumo popular más extendido. Por varias razones. Primero, porque era de algodón. Segundo, porque era barato. Y tercero, por eso, porque combinaba los colores de la estética, del gusto campesino mexicano, ¿no? Los paliacates eran más grandes, eran una suerte de mantillas, ¿no? Se adornaban también en Chile, los usaban. En México se fueron reduciendo hasta que hoy los jarochos no salen a la calle sin su paliacate al cuello, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos advertir entonces en esa circulación que preguntas, que es muy interesante, de cómo se acopla culturalmente un producto que hemos examinado con el consumo sofisticado de las élites y que no vemos o ha sido eclipsado a nivel de la cultura popular? Bueno, pensemos, por ejemplo, en los tarascos. Un sombrero tarasco, ¿qué lleva? ¿No? Listones de colores, ¿no? Esos listones de colores eran de seda, ¿no? Era la seda teñida que venía de la India, perdón, de China, y que adornaba la indumentaria festiva, ¿no? Bueno, el paliacate, y por supuesto el consumo de la pimienta. Decía ahí un poco con ironía, sí, una parte de lo que uno puede advertir, claro, en las élites tiene que ver con la testamentaría. ¿Qué dejan? ¿No? ¿Qué menaje de casa queda? El menaje de casa es un menaje sofisticado en general, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, en otros archivos, los judiciales. En los archivos judiciales hay también sospechas que se levantan porque una familia de campesinos o de mineros tiene tazas de porcelana, ¿no? ¿Cómo se hicieron de ellas? ¿Las robaron? ¿No? De verdad, este es un punto también del clasismo de larga duración en nuestro país. Bueno, tengo un caso de esto de un cargador, ¿no? Que lo acusa el mercader de haberse robado un alijo de loza de China porque encuentran en su casa piezas de porcelana que lo usaba para tomar el chocolate. También a nivel popular, ¿no? Hay lujos, hay que decirlo, hay lujos. Y una familia campesina que tiene como hoy, un hijo que se va a trabajar a Estados Unidos, un hijo que se iba a trabajar a una mina y que volvía con plata, ¿no? Podía hacerse de piezas, ¿no? De piezas suntuarias que formaban parte del menaje de la familia y que se fueron heredando.
Y uno quizá examina los menajes de caza de las ciudades, pero poca atención se pone a los del campo. Claro, porque los testimonios que nos quedan son muy fragmentarios, ¿no? Pero este consumo, lo que trato de ver a nivel de grandes números, es que este consumo estaba también extendido en una población que vivía una suerte de prosperidad, ¿no? Una prosperidad que la minería le dio a la economía novohispana. En el caso del Río de la Plata, que digamos era una economía pobre, ¿no? Lo que llama poderosamente la atención, fíjense que las arribadas de este barco y de otro que llegó de la India se produce la víspera de que los ingleses tomen el Río de la Plata, ¿no? Y lo sorprendente que vi a través del registro de la descarga de la mercancía y de la introducción es que rápidamente venden todo y rápidamente se introduce. Y se introduce a los lugares más distantes, por ejemplo, a Cochabamba o al Potosí o a Asunción del Paraguay, ¿no? Los productos de la India, fundamentalmente los estampados de algodón, ¿no? Y en la época hay la queja de que los estampados asiáticos habían arruinado los talleres textiles de algunas poblaciones en La Rioja, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay toda esta complejidad que hay que ver también en otras escalas, que hay que poner ahí donde podamos mirar en lo episódico como una especie de fractal de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Tratar de escrutar y digamos, de torturar a las fuentes hasta el punto que nos digan lo que no querían decir voluntariamente, como en el caso de la cargazón de este capitán, que además, por supuesto, volvió rico del viaje, ¿no? El barco tuvo una mala suerte, porque el barco terminó destruido en la segunda invasión inglesa, pero este caballero llegó, se retiró. Por lo demás, también se dedicó, por ejemplo, a la exportación de añil desde Centroamérica y se retiró con una tienda de vinos en Madrid. No está mal, ¿no? Entonces también las biografías ayudan a entender esta biografía global a un mundo global como como un encadenamiento de fractales. Claro, y es que este enfoque que planteas, pues sí, nos da una dimensión mucho más rica, mucho más compleja de estas redes de comercio, porque, pues claro, estamos en una época que a lo mejor no es la globalización nuestra, ¿no? Que responde a otras dinámicas, pero que pues China durante toda la dinastía Qing realmente está en una dimensión global de circulación de mercancías, lo que mencionabas de la plata, ¿no? La plata novohispana, pues que de alguna manera se derrama por todo Asia, no solo China, sino todos los territorios de donde provienen las mercancías. No sé si quizás abundar un poco más en torno a esta derrama de la plata novohispana. Bueno, sí, esta es, digamos, el primer gran tema de la historia global. A partir de más o menos los años 90, segunda mitad de los años 80 y 90, un historiador norteamericano, Dennis Flynn, planteó digamos, el primer modelo de la economía global. Entonces, él movió el eje de la economía atlántica a la economía del Pacífico. Dijo, bueno, la primera globalización o la globalización temprana se produjo precisamente por la gran exportación de plata, primero del Potosí, de ahí el valor que tenían el poder que tenían los mercaderes limeños, ¿no? Para extraer la plata del Potosí y enviarla a través de México y a través de la feria de Portobelo también a Oriente, que hizo, digamos, una clase de mercader, el perulero se le llamaba, ¿no? Que el perulero era un agente en realidad, un agente que viajaba con 100,000, 200,000 pesos de plata, ¿no? Se montaba en la nao de Filipinas, hacía sus compras, ¿no? Y remitía por distintos caminos las mercancías chinas que llegaban hasta Lima y se distribuían en Lima por los Andes, ¿no? Lo que los limeños impedían era que la navegación llegara al Río de la Plata. Pero es otra historia que se conecta con esto. Ahora, desde el siglo XVI, Giraldes y Flynn lo que plantearon, dijeron, la globalización no tiene que ver con el impulso de Europa hacia América, tiene que ver con el impulso a la plata americana a Oriente, ¿no?
Esto es lo que define la globalización. Entonces, a partir de entonces, calcularon el tamaño de las exportaciones, básicamente legales, ¿no? Y un input de esa exportación de plata que se tenía la concepción un poco heredada de la época de que la tumba de la plata americana era China, ¿no? Ellos también dicen, no, porque estudian el sistema monetario chino, esto que les decía, ¿no? O sea, los chinos no usan la plata como moneda, ¿no? Para la circulación interior. La utilizan para la riqueza imperial, porque la riqueza imperial, ¿qué es lo que fundamentalmente satisface? ¿No? Una fuerza militar y una relación diplomática con otros imperios. Y el gran demandante es la India, como decíamos, porque la India sí que tiene su sistema monetario afincado en la plata, ¿no? Pero los chinos eran los grandes intermediarios de la plata americana en Oriente, ¿no? Y eso les da un papel, un poder en su espacio oriental, ¿no? Ahora, las exportaciones de plata americana es muy interesante porque, a ver, recientemente un querido colega, Bernd Hausberger, ha publicado un pequeño texto que les recomiendo de la globalización temprana, en donde estudia la circulación de la plata americana por distintos circuitos. Y hay varias evidencias, por ejemplo, de la circulación, no solamente de las monedas, sino también de la plata. ¿Dónde podemos ver accidentes de esa circulación? Bueno, en los naufragios. Porque la nave Filipinas tenía un límite, solo podía exportar 500,000 pesos, ¿no? En mercaderías y plata. Desde luego que de la Nueva España a China lo que iban era, ¿no? Plata y frailes, porque realmente a los chinos no les interesaba nada más, ¿no? Los chinos te vendían un barco de mercancías, pero de América les interesaban solo la plata y a los españoles enviar frailes. Entonces, los barcos regresaban en teoría con 500,000 pesos de mercancías, pero siempre venían hasta el copete. ¿Y qué es lo que pasaba? Que muchos de ellos naufragaban, los que no lograban hacer descargas parciales con estas arribadas maliciosas o aguadas o arribadas silenciosas o descargas en alta mar, lo cual también sucedía muy frecuentemente. Entonces, también la proporción de las mercancías, del poder de compra de la plata americana en China era muy alto, pese a que ellos controlaban los precios. Porque para ellos el bien escaso, por supuesto, era la plata. Y el valor que le daban a la plata era mucho, mucho mayor que el que tenían las mercancías que se producían localmente. Luego, la plata, como vimos en este tejo de plata remarcado, la plata pasaba de mano en mano. Cada casa comercial le ponía su sello, ¿no? Ese sello le daba un valor. Era una suerte de reensaye, mientras que en América se ensayaba la plata por su calidad y peso, es decir, por su fineza y por su peso, y se le adjudicaba un valor relativo. En China le daban el valor que tenía que ver con la circulación interior que le daban los particulares. Entonces, esos tejos de plata remarcados eran una suerte de cheques internacionales, eran medidas de pago internacional, ¿no? Fundían la plata y sobre todo quitaban las impurezas. Por eso también les decía, cuando uno estudia las depreciaciones de la plata que se fundía y se acuñaba en América, el principal termómetro del valor real de la plata era China. Y la razón de cambio siempre era favorable a España, pero en función de la ley metálica de la plata. Entonces, lo que tenemos es un sistema también de información muy, muy bien tejido y muy dinámico, a una extraordinaria velocidad, ¿no? La información circulaba a esa velocidad. Es decir, la plata se convirtió también, digamos, es en el hilo que va a tejer la densidad de los mercados, la frecuencia de los mercados y la longitud de los mercados. Otro elemento de los naufragios que es muy interesante es los hallazgos de las monedas, ¿no? En el Índigo, esto también lo estudió Hausberger, en el Índigo, los naufragios, ¿qué dicen? Bueno, en el Índigo lo que se encontraban eran monedas de plata de la Casa de Moneda de México, de la Casa de Moneda de Lima, de la Casa de Moneda de Popayán, ¿no? Es decir, de 1 o 2 años después de haberse amonedado.
Entonces, la velocidad de circulación de las monedas americanas era prácticamente inmediata, una velocidad que se corresponde a la velocidad de la integración global de los mercados, ¿no? Entonces, es muy difícil desprender este proceso de integración global de los mercados de la enorme capacidad que tiene la plata para integrarlos, ¿no? Es el gran cemento de los mercados, ¿no? Aunque en el interior de las economías funcione de manera muy heterogénea. Los usos de la plata son distintos, ¿no? Imagínense un chino en Santa Prisca, ¿no? Fascinado, un chino de la época del siglo XVIII que ve el altar de Santa Prisca, ¿no? Dice, todo el comercio que pudiera hacer, ¿no? Con este altar, ¿no? Que lo tienen aquí en una obra de arte maravillosa, pero que lo tienen inmovilizado. Concepciones distintas de los usos de la plata. Bueno, y por supuesto, la mesa novohispana, ¿no? La utilería. Si uno revisa también hay la plata de vajilla en los registros fiscales, los novohispanos hacían con la plata todo. Cucharas, por ejemplo, los ceniceros, ¿no? Donde se colocaban las brasas para fumar en el centro de mesa. Hay una colección fantástica. Creo que ustedes tienen algunos ejemplares en el Franz Mayer, ¿no? De braseros de plata. Las vajillas, huelga decirlo, ¿no? Como dicen en el norte, los picheles, o sea, las jarras, ¿no? De plata. ¿Y qué pasa con esta plata? Bueno, en las crisis se fundía, ¿no? Se fundía y que ¡fum! Salía, ¿no? Finalmente, América no tenía un problema de plata, tenía un problema de compulsión en el consumo global, ¿no? Por eso decía, ese cosmopolitismo de los espacios locales es algo que vale la pena estudiar, porque, a ver, se los voy a decir de manera muy clara. Estamos colonizados por una visión de la historia global vista desde Europa, desde el norte, desde la economía atlántica. No, tenemos que ver la economía global en nuestros espacios locales. Y probablemente eso nos va a dar una visión completamente distinta de la visión, digamos, anglosajona de lo que fue la primera y la segunda globalización comercial del siglo XVIII. No, esa globalización la podemos ver desde los espacios locales, del consumo cosmopolita, de la capacidad de pago local, de la cultura cosmopolita en América, que no tenía un campesino castellano. Es decir, un campesino michoacano tenía una cultura cosmopolita de consumo mucho más desarrollada que un campesino castellano, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomarlo como un gran tema, ¿no? ¿Por qué no conectar nuestras experiencias, intereses de investigación, curiosidades, para replantearnos esa historia del mundo que estamos viviendo, de la globalización que estamos viviendo en otra época? No sé si respondo a tu pregunta, pero le di muchas vueltas. No, yo creo que hasta con creces, porque pues esto último que mencionas, ¿no? Creo que ayuda mucho a ir cada vez entendiendo más la complejidad de la sociedad, de la vida, de los usos en las costumbres de Nueva España, ¿no? Mencionabas esta visión cosmopolita que, pues mira, aprovecho antes de leer la pregunta de María Fernanda, una pregunta que en muchas ocasiones nos hacen aquí en el museo a propósito de la exposición, donde hay todo un núcleo dedicado a las chinerías, ¿no? A las chinoiseries que se hicieron aquí en Nueva España, es ¿qué presencia de chinos había en Nueva España? Llegaron chinos para acá, migraron, hubo, así como había una colonia de flamencos, tenemos noticia, o como la embajada que viene de Japón en algún momento, ¿hay alguna noticia sobre presencia china en Nueva España? Claro, bueno, hay un texto recientemente publicado, denme un segundo que lo tengo aquí cerca, de Débora Oropesa. Es una tesis, ¿me escuchan? Sí, Una perfectamente. tesis hecha en el Colegio de México que se llama La migración asiática en el virreinato de la Nueva España, un proceso de globalización, 1585-1700. Es interesante, lo que había era una migración, a ver, pensemos, ¿qué migraciones? Hay múltiples migraciones. ¿No? Hay migraciones, por supuesto, de personas, esclavos, ¿no? Esclavos asiáticos.
La leyenda, por supuesto, de la China poblana, una esclava japonesa sofisticada, ¿no?, en las artes culinarias, que enriqueció la mesa poblana. Es un mito que se sostiene en un argumento que estudia Débora, que es la transferencia cultural que significaron los esclavos asiáticos. Estos esclavos asiáticos en general eran considerados chinos, ¿no? En Filipinas había una minoría, que en realidad era la mayoría respecto a los españoles, de comerciantes chinos, los angleyes, que fueron objeto, como ha ocurrido con las migraciones chinas en Occidente, objetos de admiración y de rencor. Y cuando se producían los episodios de rencor, ¿no?, muchos ataques, por ejemplo, el parián es una construcción filipina de los chinos, ¿no? La noción, el concepto parián es de los angleyes chinos que transportaron a México. Entonces, cuando se produjeron estas rebeliones de los angleyes por la extorsión del gobierno, los tributos, en fin, o también por aspectos religiosos, muchos de ellos fueron enviados a la Nueva España como esclavos. No solamente chinos, sino también japoneses y del archipiélago filipino y del sudeste asiático. Estos esclavos, muchos de ellos en realidad, bueno, o estaban en trabajos domésticos o, por ejemplo, colonizaron la costa oeste. Colima, por ejemplo, fue un centro de recepción de esclavos chinos, que eran filipinizados, digamos, ¿no? Asiáticos que aprendían el castellano en Filipinas y que eran transportados como forzados, trabajadores forzados a Nueva España. ¿Qué trajeron? Bueno, trajeron ni más ni menos que la palma de coco, ¿no? ¿Qué trajeron? Trajeron la tuba, ¿no? La bebida que todavía uno puede encontrar en Colima, en algunos mercados, que es una bebida de coco, ¿no? Y todo lo que se hace con el coco, ¿no? Con el bagazo del coco y con el coco, todos los objetos utilitarios que se hacían con el coco. Bueno, esta migración forzada, que más tarde se convirtió en una migración incorporada, ¿no? Si ustedes ven, por supuesto, son un poco una ficción, una estilización. Los cuadros de castas, ¿no?, de fines del siglo XVIII. Hay una estilización también de los asiáticos amestizados, ¿no?, cuando el proceso se adelanta. El trabajo de Debbie es un trabajo que termina en el siglo XVIII, pero que nos muestra esta historia verdadera, digamos, de lo que después se convirtió en una estética, en una historia estética de la incorporación de los asiáticos. Entonces, hay una migración que no está suficientemente trabajada, pero digamos, está en nuestro ADN, ¿no? Es decir, el ADN de los novohispanos no solamente era español o europeo e indígena, sino europeo, y no solamente español o castellano, europeo, africano, asiático e indígena. ¿De qué estamos hablando? ¿No? También de un cosmopolitismo étnico, ¿no? Entonces, claro, una menor proporción, pero los bolsones de migración china también son importantes para ser estudiados. Por eso les recomiendo el texto de Débora Oropesa, que es una sistematización de esto y que va, digamos, de la leyenda y la literatura a la historia, a los registros, ¿no? También quien trabajó los esclavos chinos para Guadalajara y como portadores de cultura oriental, de sofisticaciones, Tomás Calvo, ¿no? También les recomiendo los trabajos de Tomás Calvo. En fin, pero un estudio integral es el de Débora Oropesa, que me parece que puede ayudarnos mucho a entender también todos esos elementos que tenemos incorporados en nuestra vida cotidiana que son asiáticos. Gracias, Antonio. Por acá, mira, María Fernanda pregunta también más referencias. Comenta, si quisiéramos conocer más acerca de estos temas que relacionan el mercado novohispano con las rutas en el Pacífico, ¿en qué libros, documentos o archivos podríamos encontrarlos? Bueno, hay dos historiadores que vale la pena leer. No necesariamente comparten punto de vista, pero son fuentes complementarias. El trabajo de nuestra colega Carmen Yuste, que durante muchos años se dedicó al estudio del ganado de Filipinas, ¿no?
tiene un libro que es también un libro que es terminal de una larga investigación, habría que decirlo, Emporios Asiáticos, está publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Lo recomiendo porque es una visión desde la Nueva España, ¿no? Es una visión también que escruta el papel de los mercaderes no hispanos y de los arreglos que se dan a nivel micro y de las estructuras macro de ese comercio. Y recientemente, Mariano Bonialian, un joven historiador egresado del Colegio de México, ha trabajado más un poco una visión macro, ¿no? Una visión del conjunto de cómo se fueron integrando los mercados desde una política imperial, ¿no? Cómo manejaron desde Madrid el problema de establecer un control que no lograron, pero establecer un control, una economía política, digamos. Para Mariano lo importante es la economía política del comercio chino en América, ¿no? Su libro se llama China en América, ¿no? Por ahí anda. Y el texto, lo que les recomiendo para una visión de conjunto es también el de Bernd Hausberger, ¿no? La globalización temprana. Próximamente bueno, hicimos un dossier sobre comercio en una revista catalana, Ils e Imperis, sobre el comercio con Asia, ¿no? Los trabajos de Luis Alonso, un historiador gallego, también son importantes desde Filipinas. Ya recomendé lo de Denis Flynn y Giraldes. Bueno, nosotros vamos a hacer, está en prensa, un libro donde trabajamos esta relación de la plata, se llama Historia Económica del Peso Mexicano. Bernd hace un capítulo dedicado a la circulación del peso mexicano en el mundo. Yo trabajo el tema de la depreciación de la moneda y la circulación. Y luego otros colegas trabajan también el comercio en el siglo XIX de plata mexicana en Asia, ¿no? El doctor Mario Contreras trabaja esto, la doctora Sandra Kuntz, que está también trabajando para el siglo XIX, porque esto no se rompe con la colonia, ¿no? Hay que decirlo. México siguió siendo el gran exportador, aún y cuando la plata norteamericana, bueno, que era mexicana, otrora, ¿no? De Montana, se exportó hacia Asia y fueron ellos, digamos, los que controlaron ciertamente el mercado, pero las exportaciones de la plata mexicana desde las casas de moneda regionales hacia China siguió en el siglo XIX con un gran dinamismo. Eso es lo que estudia Sandra Kuntz, ¿no? Les recomiendo también sus trabajos. Y ahí hay una discusión con otra historiadora argentina de la London School of Economics, Alejandra Irigoyen, que también trabaja el tema de la fragmentación de los mercados de la plata en América después de la independencia. Y hay un debate interesante entre ellas dos, ¿no? Es que eso a los historiadores nos encanta, ¿no? Estar siempre discutiendo, porque al final del día ninguna historia es permanente, ¿no? Toda historia es reescribible. Estamos en un proceso de reescritura, ¿no? El tema es que reescribamos la historia global desde América, ¿no? Reescribamos la historia global desde nuestras localidades, no como un afán localista, sino como un afán de problematización, ¿no? Bueno, no sé si estas referencias le ayudan a María Fernanda, espero que le sean útiles. Por acá te pone en el chat, muchas gracias por tu respuesta. Y pues a lo mejor una última pregunta antes de despedirnos, porque seguro que tendrás también mucho que compartir con nosotros, Antonio. ¿Qué pasaba con esta demanda que mencionaste en la presentación, que tenemos muy bonitos ejemplos en la exposición, con estas vajillas que se solicitaban a China por parte de las familias novohispanas? La famosa porcelana de Compañía de Indias, que fue pues de los bienes más sofisticados, que tardaba muchísimo tiempo en poder regresar, ¿no? El pedido una vez que se emitía. ¿Qué pudieras compartir con nosotros sobre estos pedidos de las familias novohispanas? Bueno, esa es una tradición que inauguraron las monarquías europeas, solicitar a China con su escudo de armas enormes vajillas. En los museos de artes decorativas de Europa, ustedes van a encontrar esas vajillas, ¿no? Que formaban parte de la gran y la pequeña nobleza, ¿no? Por ejemplo, los príncipes de Brandenburgo
en el Palacio de Sanssouci, ustedes van a ver un salón, esto es un poco kitsch, si uno lo mira a la distancia, un salón decorado con vajillas chinas, ¿no? Incrustadas en los muros, ¿verdad? Pero se explica, porque eran obras de arte que formaban parte de una estética donde el exotismo se combina, no sé si con el buen gusto. Para un chino eso debió haber causarle horror, ¿no? Es decir, esta aglomeración barroca de ver toda esa cerámica incrustada. En Berlín, en el Palacio de... ahora me acuerdo. Hay un salón dedicado un salón al té, en una sala de té, y en Charlottenburg, en el Palacio de Charlottenburg, hay un salón dedicado a la sala de té, decorado con cerámica de figuras, ¿no? De figuras de animales, ¿no? De figuras exóticas, guacamayas, loros, monos, etcétera, ¿no? Que era el salón más sofisticado, más cosmopolita, ¿no? De Charlottenburg, ¿no? Donde la princesa Charlotte recibía a sus amistades, ¿no? Por supuesto, el Palacio Real de Madrid, como dice nuestra colega Iliana Quintanar, ¿no? Es decir, todas las noblezas tenían ese propósito. ¿Qué hacen los ricos mexicanos? ¿No? Imitar y desafiar ese poder y esa riqueza, porque eran los más ricos del mundo. Los mineros mexicanos y los mercaderes de Ciudad de México eran, no sé si para halagarse, ¿no? Hay gente que se emociona porque Carlos Slim es de los millonarios del mundo, pero los Faguaga lo eran en su época, ¿no? Grandes mineros que hicieron eso y que decoraron sus mesas, ¿no? Porque además, si uno lee el maravilloso trabajo de Peilis, uno puede ver cómo tenían tanta plata que no sabían en qué gastarla, que la compraron en títulos nobiliarios, ¿no? Y esos títulos nobiliarios que les daban, por supuesto, una presencia en la corte, inmaterial, era un bien inmaterial, pero de enorme valor, también es un poco de vanidad, y esa vanidad se expresaba en que tenían entonces un escudo de armas. Ese escudo de armas estaba en las vajillas. Entonces, mandaban a China o a Japón elaborar enormes vajillas, ¿no? Con su escudo de armas. Eso es esos fragmentos nos quedan en los museos americanos, ¿no? Y en los novohispanos particularmente. Entonces, digamos, ese simbolismo del poder político de la nobleza, de la sofisticación de la nobleza, es reasumido por la aristocracia mexicana, que la convierte, desde luego, en un elemento identitario de su poder y sobre todo de su riqueza, ¿no? Bueno, lo que nos queda de esas enormes colecciones de vajilla, como vieron ustedes en lo que llevaba, pues muy humildemente Juan Latre, ¿no? Para vender en Buenos Aires, ¿verdad? Que vale decir que Buenos Aires eran unos pobretones, los mercaderes de Buenos Aires comparados con los de México, ¿no? Eran unos varilleros, ¿no? Pero, por supuesto, con este cargamento que llegó de efectos de China y de la India, se convirtieron los mercaderes porteños en mercaderes cosmopolitas, ¿no? Y adornaron sus mesas con la loza china, con las telas chinas, con los abanicos chinos, con el dominó chino, ¿no? Todo lo que llegó de China. Pero en la Nueva España eso era, ¿no? Era una tradición de los ricos mexicanos, no solo de los ricos. También hay que poner el acento en el resto de la sociedad. Claro, eso que comentabas ya desde una pregunta atrás, ¿no? Había también este acceso y este gusto, ¿no? Por tener obras provenientes de China en las casas, no solo en los palacios. Así es, Y así los es. cuadros de castas, pues ahí entre los textiles, ¿no? Aunque sea muy idealizado, pero pues reconocemos, ¿no? Textiles brocados, ¿no? De sedas chinas que se incorporaron a la vestimenta, pues de los distintos grupos, tanto étnicos como económicos de la sociedad. Así es. Qué bueno que lo refieres,
como buen curador, ese ojo, ¿no? Que pone el acento en los detalles de toda representación, ¿no? Ahí está la estética del color, de las texturas, ¿no? Y del contexto social de los personajes, ¿no? Y lo van a ver transversalmente los efectos chinos. Háganse de una lupa y vean, ¿no? Vean lo que hay ahí de seda, ¿no? Lo que hay ahí de tafetán, de muselinas, y van a encontrar su difusión estilizada, pero su difusión en distintos grupos sociales. Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en la primera conferencia que acompaña a nuestra exposición. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad al preparar pues esta conferencia para toda la audiencia que nos sigue aquí acompañando. Y pues les invitamos a que vengan a ver la exposición Tesoros de China, que va a estar hasta el próximo 26 de junio, para que puedan ustedes disfrutarla. Les recordamos los horarios del museo de martes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los fines de semana de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El costo del boleto al museo es de 75 pesos y estén pendientes de las redes sociales porque para el próximo mes de junio vamos también a tener otra segunda conferencia en torno a esta exposición que correrá a cargo de la doctora Radina Dimitrova, también de la UNAM, donde hablaremos pues más de aspectos culturales en torno a la vida cotidiana, en torno a los símbolos que giran alrededor de piezas como las que podemos encontrar en la exposición. Pues Antonio, muchísimas gracias de verdad y gracias a todas y a todos por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Un gusto. Nos veremos en el museo. Gracias. Bye bye.